Y bueno, al proceso de cementación. Y aquí algo bien interesante. Bueno, estábamos conversando con nuestros amigos ahí de la barra libre dental hace poquito, donde teníamos la siguiente pregunta, es decir, ¿podemos hacer procedimientos adhesivos con circonia? ¿Es posible hacer una cementación adhesiva con circonia? Bueno, sin lugar a dudas, hoy hay evidencia, hay un consenso de cuáles son los protocolos más adecuados para poder hacer este tipo de procedimiento, en el cual es un procedimiento, yo diría, poco crítico, poco sensible, pero sin lugar a dudas tenemos que hacer nuestro protocolo y aplicarlo como tal. ¿Cuál es el consenso, yo diría, en la literatura? Es básicamente una limpieza que puede ser química o mecánica. Vamos a hacer un arenado, un aire abrasivo en la superficie de nuestra circonia. Vamos a utilizar obligatoriamente, es un paso indispensable, el uso de un primer, ¿no es cierto?, que tenga MDP en su composición. Y bueno, finalizando después con nuestro cemento resinoso. Aquí el doctor Richard Darío dice, tiempo de provisionalización dependerá de... Buena pregunta, Richard. Cuando yo, yo personalmente, no me recuerdo específicamente de este caso, pero yo personalmente cuando hago una provisionalización y quiero hacer una manipulación, una modulación de los tejidos blandos, es difícil decir, mira, te vas a demorar 2 semanas, te vas a demorar 3 semanas, te vas a demorar cuántas semanas. Es difícil. Es más que yo veo que pequeñas modulaciones, por ejemplo, marcar un poco el cenit, cerrar una papila, puede llevar un par de semanas. Pero está en la dependencia, una, de la respuesta biológica del paciente, dos, del diseño protésico que yo hice y tres, del pulido que nosotros hicimos en nuestras restauraciones. Son tres factores bien importantes. De forma general, yo diría que en el cabo de 2 a 3 semanas es un tiempo más que suficiente para poder evaluar cómo se está llevando ese condicionamiento de ese tejido. ¿Ok? Doctor, ¿se puede modificar el pilar con una resina? Sí, sin lugar a dudas, RMH dental. Una opción, yo siempre comento que nosotros tenemos dos opciones. Dos opciones cuando estamos trabajando con un perno metálico. Una de ellas es modificar el perno metálico o aplicando alguna resina opaca, que puede ser una opción. Y la segunda es crear más espacio para que el grosor de mi restauración ya haga el opaco. En este caso específico de esta foto que ustedes están viendo, yo no veo quizás tan interesante la opción de opacar ese núcleo metálico debido a que la presencia de él es bien poca. ¿Ah? A diferencia de los dientes, de otros dientes anteriores que mostramos que sí tenía una gran cantidad de estructura metálica. Puede ser una opción muy interesante hacer opacar ese perno metálico a través de una pequeña reducción, a través del arenado, es decir, de hacer un proceso adhesivo en la estructura dentaria, arenar, aplicar todo mi procedimiento adhesivo y aplicar una capa de una resina que sea opaca. Y aquí yo creo que ya lo he comentado en otros momentos, pero sería interesante volver a mencionarlo, donde nosotros tenemos un diente, un diente con un sustrato desfavorable, donde yo tengo una... ¿Qué características tiene que tener esa resina? Principalmente dos. Una, que a pequeños grosores ya opaque el núcleo metálico, y la segunda es que tenga color, es decir, que no solamente sea blanco, sino que sea A1, A2, A3,
porque eso va a facilitar ya dejar un sustrato que tenga un color. Entonces, si usted quiere ir por la técnica de opacar el núcleo metálico, bueno, haga proceso adhesivo y la resina que usted vaya a utilizar tiene que tener dos características: que a grosores muy finos ya opaque el núcleo metálico y que tenga color. Son las dos características que yo más me preocupo de cuando hago ese procedimiento de utilizar. ¿Ok? RMH Dental. Marcos dice: muy buenas noches, doctor. ¿Por qué no utilizar disilicato de litio HO para enmascarar un elemental de técnica Goodbeck? Marcos, el disilicato de litio, en este caso HO, es una muy buena opción también. ¿Ah? Yo diría que tanto el disilicato de litio HO como utilizar una zirconia son dos opciones bien interesantes cuando estamos trabajando en los sustratos desfavorables. Así que como no es posible usar las dos, bueno, hay que escoger una en ese momento. Perfectamente podría solucionar ese problema con un HO estratificado, con un HO con cutback, sin ningún problema. Marco, es una opción también. ¿Ok? Pamela Hidalgo dice: doctor, el primer necesita que le pasemos aire. Siempre, todos los primers, siempre es necesario, Pamela, de aplicar nuestro aire. ¿Cuál es la idea? De volatilizar el solvente con una mayor facilidad. Entonces sí es necesario, Pamela, cuando estás aplicando tu primer. Yasmina Alvarado dice: si usamos cemento con MDP, igual se usa adhesivo con MDP. Buena pregunta, Yasmín. Hay trabajos que relatan que cuando tú utilizas un cemento que tiene MDP, puedes sustituir eso por el uso del primer. ¿Ok? Hay algunos trabajos que relatan que sí es eficiente. Ahora, si tú me preguntas a mí: Milko, ¿cuál prefieres tú? Yo siempre prefiero aplicar primer directamente en la superficie de mi restauración y luego utilizar un cemento resinoso. ¿Cuáles ventajas y desventajas de eso? Una ventaja de utilizar un cemento que tenga MDP, una ventaja es que simplemente utilizas un material, limpias tu estructura dentaria, ¿no es cierto?, tu restauración, y vas a cementar. Es mucho más simple, pero te obliga a trabajar con un tipo de cemento, ¿ok? Ahora, cuando tú aplicas el primer en tu restauración, eso te da la posibilidad de tú trabajar con cualquier cemento resinoso con el que tú estimes conveniente de una empresa, puede o no tener el MDP. Entonces, cuando tú aplicas el primer directo en la restauración, se te abre un abanico de alternativas de tú trabajar con el cemento resinoso que a ti más te guste. ¿Ok? Ahora, cuando tú trabajas con un cemento con MDP y no aplicas el primer, en ese caso estás obligado a trabajar con ese cemento específico. ¿Me entiendes? Entonces, esa es una opción, porque hay que ver también que el cemento, el color del cemento, si tiene el color que tú quieres para trabajar o no en esa situación clínica, entonces en ese caso te limita un poco. Ahora, si desde el punto de vista adhesivo funciona, sí funciona. ¿Ok? Creo que fue que me hizo esa pregunta, fue Yasmín, creo que fue. Gonzalo dice: ¿por qué usa zirconia monolítica y no disilicato de litio? Como comenté, son dos opciones. Cuando tengo sustratos desfavorables, como en este caso, que ya vimos otras preparaciones que son dientes más oscurecidos, donde tengo un perno metálico, ¿ok? Dos opciones para poder trabajar, Gonzalo, en situaciones de sustratos desfavorables es zirconia o disilicato de litio HO. El LT no te sirve, el MT no te sirve, el HO no te sirve, el MO no te sirve. Probablemente la única opción dentro del silicato de litio sea el HO. Entonces, en ese caso, tú puedes escoger en ese momento. O te decides por zirconia o te decides por el disilicato de litio HO. ¿Ok, Gonzalo? Dice Víctor: doctora Yasmín, si usa un primer con MDP, de no tenerlo se puede usar un adhesivo con MDP, pero
no hay que fotocurar. Ah, personalmente la opción del adhesivo con MDP no, para mí no es opción. Hay varios trabajos que relatan que no es eficiente el MDP porque el tiempo que se encuentra en contacto con la restauración no da tiempo para poder reaccionar. Por lo tanto, si quieres trabajar Jasmine de forma eficiente, tú prefiero trabajar con primer, primera opción. Segunda opción, con un cemento con MDP. El bonding con MDP para mí no es eficiente. ¿Ok? Es mi opinión. Dice, buenas noches, si las coronas fueran en disilicato de litio, ¿puedo utilizar el primer con MDP? Gracias. Jairo, a ver, no sería la mejor opción. Mira lo que te estoy diciendo, no sería la mejor opción. Si tú estás trabajando con disilicato de litio, tu mejor opción para hacer procedimientos adhesivos en cerámicas vítreas, ya sea feldespática o disilicato de litio, el silano sí es el medio por el cual tú vas a tener un mejor tratamiento de superficie para una adhesión química. Por lo tanto, si tú estás trabajando con disilicato, lo correcto sería utilizar silano. ¿Ok, Jairo? Esa es tu mejor opción. ¿Ok? Bueno, en este caso, que volvemos al caso clínico, en este caso yo creo que fue utilizado, si no me recuerdo, creo que fue utilizado Panavia B5 en este caso. ¿Ah? Por ejemplo, el Panavia B5 tiene su propio adhesivo, ¿ah? Y es un que tiene MDP y tiene un cemento que también tiene MDP. ¿Ok? Ahora, y también aparte tiene un primer, ¿no es cierto? Que es el Ceramic Primer de Curaray, que también tiene MDP y que va a funcionar perfectamente en la circonia. ¿Podría darnos marcas comerciales del primer y cemento con MDP, por favor? Adriana, ya comenté ahora. Yo te voy a recomendar 3 primer para circonia, que de mi punto de vista son los mejores del mercado. El Ceramic Primer de Curaray, que es el original, por decirlo así. Te voy a recomendar, Adriana, te voy a recomendar el Set Primer de Visco, excelente también, excelente material. Y en tercer lugar te voy a decir el Monobond Plus de Ivoclar. En ese orden de preferencia. El Ceramic Primer de Curaray, el Set Primer de Visco y el Monobond Plus de Ivoclar. Son los, de mi punto de vista, los 3 excelentes primers que tú puedes encontrar en el mercado. ¿Ok? Entonces, déjenme volver aquí. ¿Cuál va a ser entonces el tratamiento de superficie que vamos a hacer en esta preparación? Primero, vamos a arenar, ¿no es cierto? Vamos a hacer un arenado de la superficie y luego vamos a aplicar un primer, ¿no es cierto?, en mi restauración de metal, en la parte de metal, y vamos a aplicar nuestro sistema adhesivo, que en este caso es del propio sistema adhesivo del cemento que estaba siendo utilizado. Si ustedes ven ahí, la alumna utilizó una cánula. ¿Ah? Esa cánula básicamente tiene como objetivo de poder retirar excesos. Muchas veces cuando llevamos el microbrush, ¿no es cierto?, y aplicamos en nuestra preparación, generalmente en mis regiones cervicales, lógico, va a quedar aposado excesos de bonding. Miren el tips que les voy a dar. Personalmente, cuando tengo exceso de bonding en mi preparación o de adhesivo después de haber tratado la superficie, no me gusta aplicar aire en un primer momento. Porque si yo tengo exceso de bonding o exceso de adhesivo, ¿no es cierto?, y yo le aplico aire, ese bonding simplemente se va a ir para otra región, pero no lo estoy removiendo de la preparación, ese exceso. ¿Se entiende? Entonces, si por algún acaso
se me va exceso de bonding, llevo microbrush mucho con bonding, ¿no es cierto? Y con adhesivo, y me queda en la región cervical aposado en algunas regiones, bueno, yo prefiero utilizar la cánula endodóntica, porque la cánula endodóntica va a retirar ese exceso. Cuando yo simplemente aplico aire en ese primer momento, simplemente ese exceso lo estoy llevando para otro lugar, pero no lo estoy removiendo. Entonces, para mí, todo ese exceso lo remuevo con mi cánula endodóntica y luego voy a pasar aire, luego paso aire para volatilizar mi solvente y todo eso. ¿Se entiende? Entonces, en ese sentido, me gusta mucho utilizar la cánula endodóntica para poder retirar mi exceso de adhesivo. ¿Qué me colocaron aquí? Dice Ceramic Primer. ¿Lo recomendarías para metal? Me dice si el Ceramic Primer lo recomendaría para metales. Si es mi única opción, por ejemplo, la Curaray tiene dentro de sus productos, tiene un producto que es específico para metales, que es el Metal Primer. Metal Primer parece que es el nombre de una botellita verde. ¿Ah? Ese sería específico, pero si no, perfectamente lo podría utilizar porque él tiene MDP. Si tiene MDP, va a funcionar muy bien con metal. ¿Ok? Podría usarlo así. Entonces, como les dije, utilice cánula para retirar los excesos. ¿Ah? Le va a ayudar bastante. En este caso, entonces, llevamos nuestra corona, la alumna llevó nuestra corona, ¿no es cierto?, con su cemento. ¿Y qué es interesante aquí? Eh, ya lo he comentado en otros momentos, me gusta mucho utilizar pincel para retirar excesos. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es bien interesante porque me permite entrar en áreas que, por ejemplo, el microbrush no entra, en áreas proximales. Cuando tú tienes un pincel bien fino, tú puedes entrar, hacer limpieza, pasar por toda la región, nunca utilizarlo perpendicular, sino que paralelo al eje del diente. De esa forma vamos a retirar, limpiar con una gasa, con alcohol ese pincel y nuevamente ir haciendo la limpieza. Entonces, personalmente me gusta mucho limpiar y eliminar los excesos de cemento con pincel. Se me hace mucho más fácil, especialmente en áreas donde tengo poco acceso, como serían áreas proximales. Dicen aquí, hola doctor, ¿cuántas capas de bonding se colocaría? En este caso, que fue utilizado el Panavia V5, se aplicó una sola vez de forma activa el adhesivo, tal cual como lo dice el fabricante. ¿Ok? En ese caso u otro de sustrato no favorable puede ser metálica también. Sí, una opción podría ser hacer una restauración metal cerámica sin ningún problema. Puedes obtener y opacar, ocultar ese sustrato desfavorable sin ningún problema con una restauración metal cerámica. ¿Ah? Son opciones de técnica. Perfectamente podría solucionarlo con una metal cerámica. Sí. Gonzalo dice, el adhesivo que se aplica en la preparación se fotocura antes de cementar o no es necesario. Va a depender del sistema que tú estés utilizando. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso, la alumna que utilizó un Panavia V5 no era necesario. ¿Ok? Más dependiendo del sistema que tú vayas a utilizar, eventualmente deberías, si es que el fabricante te lo indica. ¿Ok? El adhesivo se aplica, ya lo comenté. ¿Ok? Entonces, tips de hoy, utilizar nuestro pincel, un pincel fino, 2.0, 3.0, no necesita ser un pincel odontológico, cualquier pincel que usted compra en una librería, en una casa de arte, ¿no es cierto? No necesita ser de pelo de Marta, no necesita ser de pelo de Marta, ni de Teresa, ni de María, ni de un pelo de nadie, un pincel económico. ¿Ah? El pincel que yo utilizo debe costar, no sé, 20 centavos de dólar, por dar un valor,
muy económico. Entonces no necesita ser un pincel especial, simplemente para retirar los excesos. Humecta glicerina, el pincel seco para retirar el excedente, no, Elvira. Yo simplemente lo limpio con alcohol, ¿ya? Voy limpiando y los excesos que me quedan en el pincel limpio con una gasa con alcohol, no mojada, sino que húmeda en alcohol, ¿no es cierto? Voy limpiando y voy pasando y haciendo la limpieza, ¿ok? Una vez que sí termino de utilizar el pincel, se termina de limpiar, de retirar todos los excesos de resina con alcohol y una gasa, y ahí sí lo dejo con glicerina para que los pelos no se sequen y queden húmedos, ¿ok? Y antes de usar nuevamente lo lavo para sacar la glicerina. Pero no utilizo glicerina antes de utilizarlo, simplemente alcohol. ¿Ok? Entonces ese es el tip. Recuerde, nada de caro, barato. Cualquier pincel no necesita ser de ningún pelo especial, simplemente es para retirar los excesos. ¿Ok? Ok, eso entonces. Y entonces esa era la situación inicial de nuestro paciente. Vamos a ver el resultado. Entonces el objetivo de la alumna que se planteó a la hora de hacer el caso clínico era, mejorar el contorno gingival del paciente a través de una adecuada provisionalización para modular un poco los contornos gingivales para que quedaran más armónicos. Segundo, mejorar el perfil de emergencia de esas restauraciones debido a que estaban bastante subgingivales. Y el próximo era entonces trabajar, el desafío era ocultar esos sustratos desfavorables a través, en este caso fue utilizado restauraciones monolíticas, simplemente maquillaje, donde era maquillaje y glaze por vestibular y pulido simplemente en las caras palatinas. Si podemos ver entonces, ese es el resultado que nuestra alumna obtuvo. Se moduló bastante interesante los contornos gingivales, una salud gingival muy buena. Consiguió reproducir muy bien esos contornos, y desde el punto de vista estético podemos ver que teníamos sustratos desfavorables en esa región, ¿no es cierto? Pernos metálicos, y en este caso se solucionó solamente con maquillaje. Entonces, esas áreas de mayor saturación en la región cervical, donde en el tercio incisal se ve una área de translucidez, se ve pequeños detalles, bueno, todo eso no es estratificación, fue simplemente maquillaje, ¿ok? Nada más que maquillaje. Entonces, es bien interesante porque dependiendo de la situación clínica, nosotros podemos obtener muy buenos resultados por parte cuando trabajamos e indicamos muy bien un material. En este caso es una circonia tipo 4, donde se trabajó entonces monolítica coronas. Entonces, vuelvo a insistir, más una alternativa a la hora de trabajar. No me recuerdo cuál de ustedes me preguntó y dice, ¿podría ser disilicato? Sí, puede ser una opción disilicato. Recuerden, más alternativas yo tengo para trabajar, más soluciones posibles yo tengo para mis pacientes. Por lo tanto, podríamos haber trabajado con un HO, sí, podríamos haber trabajado con un disilicato HO y estratificado sin ningún problema. Podríamos haber trabajado con una circonia tipo 1 y estratificar todo por encima sin ningún problema también. Pero también podríamos haber hecho una corona metal cerámica sin ningún problema para obtener un buen resultado, o trabajar con una circonia tipo 4 como en este caso. Fernando Benito, ¿qué pasa con la fluorescencia al ser monolíticas? Buena, como siempre, Fernando, haciendo preguntas capciosas, Fernando. No, muy buena pregunta, Fernando. A ver, de forma general, las circonias están comenzando a tener algunas fluorescencias. La primera del mercado es la Lava Aesthetic. Es la primera circonia que comienza a tener en su composición elementos que le están dando fluorescencia.
¿Es idéntica a la del diente natural? No, no es idéntica. Así también como del disilicato de litio no hay ninguna que sea idéntica, así también como las feldespáticas no hay ninguna que sea idéntica, así también como las resinas compuestas, ninguna es idéntica en la fluorescencia al diente natural. ¿Por qué? Porque ella varía. Varía porque no existe un padrón, no existe una cantidad. De la misma forma como es imposible calcular la translucidez de un diente debido a que es muy variable y hay factores que van a estar influenciando en ella como el grosor del esmalte, por ejemplo, dar un ejemplo. Entonces, pero sí está comenzando y una de las primeras es la lava estética. Pero, Fernando, ¿qué podemos hacer entonces para compensar esa ausencia? Es importante entonces que el glaze que se utiliza para poder cubrir y proteger los maquillajes que se utilicen, en ese caso tengan fluorescencia. Entonces, eso es importante porque es la última capa que tú utilizas que es la que va a dar la evidencia de la fluorescencia. Mi trabajo de tesis de mi maestría fue trabajado en fluorescencia. ¿Y qué pudimos corroborar? Que, por ejemplo, si tú colocabas una cerámica con fluorescencia y la cubrías con un glaze que no tuviera fluorescencia, la apariencia era una restauración sin fluorescencia. Cuando colocábamos una cerámica sin fluorescencia y cubierta con un glaze que tuviera fluorescencia, la apariencia de la restauración aparecía con fluorescencia. Entonces, Fernando, es muy importante que en restauraciones que no tienen fluorescencia, el glaze sí tenga esa característica. Si es que el paciente, ahora, si fuera un paciente joven, es muy importante. Si es un paciente ya muy adulto, probablemente no lo sea tanto porque no va a estar expuesto a un ambiente que tenga ese fenómeno de fluorescencia. ¿Ok, Fernando? Espero haberte respondido. Felicitaciones para el técnico. Muy bien, muy bueno. Entonces, miren, central y lateral, bueno, los 4 dientes eran simplemente maquillaje. Pero miren aquí, eso es interesante. Y aquí una limitación de la técnica de maquillaje, ¿ok? Aquí una indicación de la técnica. Cuando yo indico maquillaje y cuando yo indico estratificación. Por ejemplo, en estos dientes, que eran unos dientes, yo diría, dientes comunes, yo les llamo, donde hay poca translucidez, poca mancha, perfectamente el maquillaje lo puede solucionar. Pero vamos a imaginar si yo tuviera una área de papilas donde se ve muy marcada, mucha área de translucidez, probablemente el maquillaje más intenso se iba a ver como si fuera un tatuaje, se iba a ver artificial. Entonces en esos casos yo prefiero pedir al laboratorio que haga estratificación, ¿ok? Dependiendo del tipo de diente que tenemos que copiar, es el tipo de técnica que yo le pido al laboratorio. Otro punto interesante dentro de este caso, nos habíamos preocupado de los contornos gingivales. Y dentro de esta idea, la provisionalización que hizo la alumna fue bien interesante. Donde se pudo obtener un mejor perfil, un tejido mucho más sano. ¿Cómo realizar provisorios o condicionar bien la encía y no al contrario inflamarla? Alejandro Morales está diciendo, ¿cómo realizar provisorios para acondicionar bien la encía y no al contrario inflamarla? Yo diría, Alejandro, que es muy importante el diseño protésico que tú estás haciendo y la planificación de ese diseño protésico y la ejecución en tu provisional. Muchas veces cuando no tenemos el resultado que esperamos desde el punto de vista gingival, básicamente yo diría que está muy relacionado primero, a la forma protésica y al acabado.
Son dos factores muy importantes, Alejandro. ¿Ah? El diseño protésico y el acabado que le vamos a dar a esa restauración. Fernando, vos decís que a los viejitos no podemos ir al boliche. Sí, Fernando, los viejitos pueden ir al boliche, pero no se pueden reír en el boliche. ¿Ok, Fernando? Mejor que se queden en casa. ¿Ok? Muy buena, muy buena. Te voy a cobrar el asado, Fernando. ¿Ah? Bueno, dice aquí, gracias, profe, excelente caso. Bueno, como les comenté, yo simplemente orienté el caso clínico. Quien lo ejecutó fue la alumna Arlet de México, que ella fue quien hizo toda la planificación y trabajó en el caso de una forma muy eficiente cuando estuvo aquí en Brasil haciendo su pasantía clínica para poder trabajar. Dice Richard, y material del provisorio sea poroso o menos poroso. La porosidad del material tú la puedes controlar con una buena manipulación, Richard, ¿ok? Tú la puedes controlar. Lógico, si yo tengo, por ejemplo, PMMA de partículas muy gruesas, él va a dar un acabado no tan liso, ¿ok? Pero en ese caso yo prefiero trabajar con PMMA con partículas mucho más finas. Va a contraer más, pero el resultado final de acabado va a ser mucho mejor. ¿Ok? Recomienda el uso de provisionales unitarios o completos, en este caso, ¿cómo se empleó? Buena pregunta, Yasmín. Yasmín, cuando tengo que hacer coronas, provisorios de coronas de canino a canino, yo los hago unitarios, ¿ok? Para que sea más fácil higienizarse por el paciente. Pero, por ejemplo, si tengo que hacer en posteriores, prefiero hacerlo ferulizados para ser mucho más fácil de retirar. ¿Ah? Voy trabajando así más o menos. Entonces, el resultado bastante interesante de la alumna, y donde se pudo obtener una manipulación de los tejidos sanos blandos muy bien y un resultado muy sano, muy interesante. ¿Ok? Bueno, entonces ese fue el resultado que ella obtuvo, ¿ah? Donde se pudo obtener, se cumplió el objetivo por el cual se había hecho toda esa planificación. Veamos aquí unas preguntas. Dice aquí, doctor, Richard está preguntando, ¿composite bisacrílica es una opción? Sí, el bisacril es una buena opción. Personalmente, Richard, creo que ya lo he comentado en otras live, si no aquí en el mismo canal de YouTube hay varias live y varios comentarios en relación a provisionalización que podrías ver sin ningún problema. Donde te comento que yo cuando tengo que hacer acondicionamiento de tejido, yo prefiero trabajar con PMMA que con bisacril. El bisacril no me permite rebasado, por lo tanto si yo necesito hacer algún incremento, alguna cosa, bueno, el bisacril no me va a permitir, voy a tener que arenar, voy a tener que aplicar un bonding, voy a tener que hacer ese incremento con resina compuesta, a diferencia del PMMA, que con el mismo material yo ya puedo hacer un rebasado. Entonces, en ese caso, cuando quiero condicionar tejido, he tenido mejores resultados con PMMA que con bisacril, ¿ok? Más es una opción el bisacril, claramente. Cada live son inmensamente fuertes de aprendizaje. Marcelo dice, Marcelo Villegas, cada live son inmensamente fuertes de aprendizaje. Muchas gracias, Doc. Usted es abundantemente en conocimiento y generosidad. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, mi gente, que tengan un día, una semana fantástica. Y no se olvide, mañana cuando usted llegue a su trabajo, entre a su sala, a su box clínico, usted va a decir, hoy voy a hacer una odontología de excelencia. La excelencia no es un objetivo, la excelencia es día a día, paso a paso, haciendo excelencia. Como resultado final, vamos a tener un trabajo de otro nivel. ¿Ok? Esa es la idea.
Gente querida, que tengan un día martes, un día miércoles también fantástico y el día jueves nos estamos viendo junto al doctor Miguel Muñoz en nuestro podcast de adhesión. ¿Ok? Cuídense, se les quiere y nos vemos el día jueves. Chao, chao.